Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Pablo está respondiendo a críticas que se le estaban haciendo en cuanto a su rol como apóstol. Él tenía una vista, una mirada enfocada en quién era Dios. Por lo tanto, era paradójico de tener que decir esto que está diciendo, pero lo cierto es que era necesario de ser reafirmado. En mi ministerio, en lo que ustedes han sabido, en lo que ustedes han conocido de mí, ¿he estado enfatizando el agradar a los hombres o el agradar a Dios? Y la respuesta era bastante lógica, porque si realmente Pablo hubiese querido enfatizar agradar a los hombres, el mensaje de Jesucristo no habría sido su mensaje. Usted debe saber, para que los hombres se sientan agradados, necesita sacar algunos elementos del evangelio que no son aceptables, como el pecado, como el señorío, como el arrepentimiento. Pablo sabía lo que significaba agradar al hombre, lo había hecho, eso había sido parte de su pasado. Él había vivido bajo la lógica del estatus, bajo la lógica de el ser reconocido por otros, de hacer lo que la gente quería que hiciera. Y él dice, bueno, si todavía siguiera haciendo eso, no podría ser siervo de Cristo. Camino a Damasco con el deseo imperioso de matar a los creyentes. El propio Señor Jesucristo tiene un encuentro personal con él. Le hace ver la necesidad de reconocerle a él como aquel que no solamente había muerto, sino también resucitado. Es el Cristo resucitado el que le está hablando. Y le convoca realmente a arrepentirse. Deja de perseguir a la iglesia. Empieza a hacer específicamente ahora lo que debes hacer. Obviamente está apuntando allá a este cara a cara de Pablo con Jesús, en donde Jesús está tomando la preeminencia de su propia vida. Antes de Cristo, Pablo se movía en la esfera más alta del judaísmo. Cuando hablamos de su vida sin Cristo, está reflejando, es decir, la máxima de alguien que podría aspirar a tener un estatus en su época. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo eso? ¿Por qué Pablo está dando énfasis a lo que significó su vida antes sin Cristo? Es porque si se tratara de algo que el hombre maneja, el hombre sigue como Pablo estaba. Es decir, si Pablo sigue bajo esa lógica, Pablo hubiese llegado a ser el sumo sacerdote sin duda alguna. Pablo había llegado a ser el hombre con mayor preeminencia en el judaísmo. De hecho, probablemente, si no hubiese sido por la gracia de Dios, Pablo habría sido el mayor asesino de personas en la historia de la humanidad, habiendo llevado a cabo el deseo de su corazón de exterminar absolutamente todo. Hay un segundo elemento que es mencionado en su biografía, tiene que ver con su conversión. La salvación de Pablo, la conversión de Pablo no tiene que ver con Pablo, y esto es muy importante. Usted y yo tenemos que saber, su salvación, su conversión no tiene que ver con usted, tiene que ver con la obra de Dios en usted, tiene que ver con la gloria de Dios manifestándose a pesar de usted. De hecho, mira lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué pasó lo que pasó conmigo? Bueno, porque le agradó a Dios, eso dice. Pero ¿cuándo agradó a Dios? La palabra del Señor nos enseña que la salvación en la vida de las personas es provocada, según Efesios capítulo 1, por el puro afecto ¿de qué? De su voluntad, no de la mía, de su voluntad. La obra de la salvación de Dios es algo que era determinado antes de la fundación del mundo por el puro designio de su voluntad. Y tú y yo debemos humillarnos ante Él, reconocer su grandeza y darle gracias. Pablo fue llamado por el Señor para salvación y fue llamado por el Señor para vivir como un salvo, sirviéndole. Y eso fue lo que hizo.
me propuse a mí mismo, dice Pablo, no predicar cosa de hombre o no, sino a Cristo y a este crucificado. Él cumplió al pie de la letra lo que había sido su llamado. Hay una tercera mención que Pablo va a mencionar o va a describir allá, tiene que ver con el después de su conversión. El mensaje de Pablo en relación a lo que es su biografía después de la conversión tiene un foco claro, el mostrar, esto no se trata del hombre, porque si hubiese sido del hombre, habrían otras marcas en lo que fue su vida. Déjeme mostrar detalles allá que son descriptivos. Él dice otra vez, no consulté enseguida con carne y sangre. Una vez que Pablo fue convocado por Cristo para seguirle, él está diciendo, mire, no me acerqué a otras personas para preguntarle cómo era el mensaje, ni cómo debía llevar adelante la obra de Dios. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por jactancia, arrogancia, orgullo? La respuesta es no, lo hizo porque fue el propio Señor Jesucristo que le enseñó lo que tenía que hacer. Hasta ese punto Pablo no había ido a Judea, es decir, todo lo que tenía que ver con su ministerio fue al principio, bueno, Arabia, luego allá Damasco, luego Jerusalén por 15 días nomás, y luego Antioquía. Entonces la gente en Judea realmente no había visto cara a cara a Pablo. Ahora, lo que sí habían sabido era lo que Dios había hecho en Pablo. De hecho, mira cómo dice el verso 23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. ¿Por qué es importante esa mención? Bueno, Gálatas, porque aún otros cristianos en otros lugares se dan cuenta que esto no es de hombre, esto es de Dios. La acusación que Pablo estaba recibiendo de los Gálatas era que francamente él no tenía autoridad. Ahora, si él no tiene autoridad, bueno, tenemos un problema, es porque no podemos creer lo que él dice con la autoridad que Dios tiene. El apóstol Pedro está diciendo, mire, lo que Pablo escribió es la verdad de Dios. De hecho, es tan verdad como las otras escrituras. Queridos, debemos ser muy cuidadosos con cualquier mención, idea o declaración sutil o abierta que se manifieste en contra de la palabra o manifieste dudas hacia la palabra. Por otro lado, debemos ser firmes en cuanto a la autoridad que ésta tiene. Por eso la cuestión de la autoridad no es un juego, es algo que debe ser tomado con seriedad por nosotros. Pablo fue un apóstol de Jesucristo y la respuesta es amén. Sus escritos son la palabra de Dios y la respuesta es amén. Y lo que yo debo hacer al respecto, más allá de tratar de buscar contrariedades a eso, es humillarme ante el Señor, estar dispuesto a obedecerle y seguirle de todo corazón.